Te invitamos a participar en nuestro primer taller en línea, Comunicación Estratégica para Mujeres Políticas. Con él inauguramos nuestra Escuela de Formación para Mujeres. Nuestro taller consta de 6 módulos, en los cuales conoceremos nuestro derecho a la paridad, su aplicación y jurisprudencia. Conoceremos y aplicaremos la comunicación estratégica como herramienta para la construcción de mensajes efectivos, así como el manejo de redes sociales con una mayor eficacia. Todo ello con perspectiva de género. Conéctate con nosotras en la página oficial de la Secretaría de Equidad de Género del PRD Nacional. Bienvenidas. Estamos en el módulo 2 ahora de este gran curso de comunicación estratégica para mujeres políticas dentro del proyecto de capacitación Mujeres Políticas. En este módulo vamos a revisar el camino que nos trajo hasta la paridad, un camino de 3 siglos. La pregunta ha sido, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y la historia es muy interesante. El contenido temático, como ustedes ven, son movimientos sufragistas y cuotas de género. Y el temario es Queremos ser ciudadanas, la camisa de fuerza, del no se puede al sí se puede, y votar y ser electas. Queremos ser ciudadanas. Déjenme platicarle, hacer una brevísima introducción de la antigüedad a la Ilustración, en el que a partir de esta diferencia sexual entre mujeres y hombres, históricamente a las mujeres se nos ha colocado fuera del poder político y en general fuera del poder. Las justificaciones no han sido muchas, ni muy variadas. Han ido de, por su naturaleza, son inferiores, a todas las mujeres cargan el pecado original de Eva. ¿Se acuerda la historia del Génesis, la manzana? Bueno, todas las mujeres cargan el pecado original de Eva. A, bien mirado, no son verdaderamente humanas, porque su naturaleza es inferior. Como ve, los argumentos no han variado mayormente. Pero en la Ilustración, en esa época en donde todo cambia, pasaron grandes cosas también para las mujeres. En esa época se empezó a hablar de conceptos que aún hoy tienen vigencia: libertad, democracia moderna, ahí nace la democracia moderna, igualdad, derechos humanos. No se llamaban así, pero empezaron a surgir estos derechos. Libertad, igualdad, están naciendo la democracia moderna y están naciendo también los derechos humanos. Están naciendo este concepto de ciudadanía. Y esto toma forma en un documento que se llama Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1789, estamos en el siglo XVIII, terminando el siglo XVIII. Y en ese documento que se promulga en Francia, terminando la Revolución Francesa, se dicen cosas maravillosas. Se dice, todos nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La ley debe ser la misma para todos. Todos pueden ocupar cargos públicos. Maravilloso, ¿no? Por un pequeño detalle que no era menor. ¿Quiénes eran todos? Bueno, pues mire, todos en principio eran hombres. Todos los hombres. Pero no todos. Todos eran aquellas personas que tuvieran propiedades, que se mantuvieran a sí mismas, que tuvieran independencia. Es decir, en ese momento excluyeron a algunos hombres la servidumbre y a todas las mujeres. Todos, en realidad, resultó ser un puñado de hombres. Entonces, en esa época se empezó con mucha igualdad en el discurso y mucha exclusión en la práctica. Todos estos grandes conceptos que nacían
socialmente, igualdad, libertad, ciudadanía, excluyeron a todas las mujeres y a algunos hombres. Y en ese momento nació el feminismo como movimiento social, porque no había manera de quedarse con los brazos cruzados ante tanta incongruencia. Y en ese momento también comienzan las agendas por los derechos de las mujeres. Solo para tener claros los conceptos, voy a entender por feminismo a esa teoría y práctica política que se basa en la justicia y que propugna que mujeres y hombres somos iguales en derechos y en libertades. Sus protagonistas son mujeres que tras analizar la realidad en que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por ser mujeres y deciden organizarse para acabar con esas discriminaciones y para cambiar a la sociedad por una más justa. De eso se trata el feminismo. Y agenda. ¿Qué es una agenda? De acuerdo con Amelia Valcárcel, filósofa española, es un conjunto de demandas o de cambios que se creen posibles y las acciones que se han de llevar a cabo para hacerlas realidad. Después de la promulgación de los derechos del hombre y el ciudadano en 1789, comienza lo que se conocerá como la primera ola del feminismo y comienzan las agendas, es decir, la lucha organizada, pacífica de mujeres que buscan cambios que creen posible y realizan todas las acciones para llevarlos a cabo. Y aquí les presento a una de las grandes de esa época, Olympia de Gouges. Olympia de Gouges es una dramaturga francesa que junto con muchas otras mujeres miró con verdadera indignación cómo los hombres del siglo XVIII tenían la desfachatez de hablar de libertad, de democracia y de igualdad y acto seguido excluir a todas las mujeres. Pero Olympia de Gouges hizo algo más. Olympia de Gouges se tomó la molestia de escribir los derechos de la mujer y la ciudadana, en franca oposición a los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Qué hizo Olympia de Gouges en ese documento? No excluyó a los hombres, solo incluyó a las mujeres. Lo escribe en 1791 y en uno de sus primeros párrafos ella dice: la ignorancia, el olvido, el desprecio a los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Olympia de Gouges, siglo XVIII. Hay otra grande, Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era inglesa. Ella también dio un paso grande porque ella escribió la vindicación de los derechos de la mujer. Y ahí postulaba igualdad entre los sexos. ¿No estamos hablando de eso ahora? Bueno, empezamos a hablar en el siglo XVIII. Hablaba también de la independencia económica de las mujeres y hablaba de la participación política y la representación parlamentaria de las mujeres. Esta gran filósofa sentó las bases de lo que aún ahora estamos trabajando. Como ustedes comprenderán, nos dijeron que calladitas nos veíamos más bonitas, pero no solo nos lo dijeron, nos obligaron a hacerlo. Diseñaron una camisa de fuerza legal que vino en forma del Código Napoleónico. Este código, si bien se promulgó en Francia, tuvo una enorme influencia en buena parte de Europa y en todas sus colonias. Y para esta época debemos recordar que lo que ahora es México ya era la Nueva España, ya nos habían venido a conquistar la nación española. Entonces, el Código Napoleónico tuvo una enorme influencia en las leyes y todas las disposiciones legales que se diseñaron también para lo que ahora es México. Y miren, nada más estas joyas. En el Código Napoleónico se establecía legalmente que el marido debía protección a la mujer y la mujer obediencia a su marido. También se obligaba a las mujeres a habitar con su marido, no importara dónde él decidiera vivir. También se decía que las mujeres no podían acudir a juicio sin la autorización de su marido y también se establecía, entre otras cosas, que los bienes, así estuvieran a nombre de las mujeres, no podíamos ni venderlos, ni hipotecarlos, ni donarlos
sin la autorización del Señor de nuestra vida. Porque si no había marido, pues podía ser el padre, y si no, el hijo mayor, y si no, el cura. Para todo efecto, nosotras no contábamos. Amelia Valcárcel, la filósofa española que he citado aquí, lo dice con toda claridad. A todo efecto, ninguna mujer era dueña de sí misma. Luego, todas carecían de lo que la ciudadanía aseguraba: libertad. Del no poder al sí se puede, trabajamos muchas mujeres desde entonces, desde la época de Olimpia de Gouges, y todo el siglo XIX se fue trabajando en del no poder al claro que se puede. Y miren, les traigo aquí algunas imágenes de dos grandes movimientos sufragistas, el norteamericano y el británico. Son dos grandes movimientos que tienen una enorme influencia en México. No solamente porque son los movimientos más poderosos, con mayor duración en el tiempo y que diseñaron estratégicas que en aquel entonces eran innovadoras en la lucha. El movimiento sufragista norteamericano, ahí comienza de hecho los movimientos sufragistas en 1848. La mayoría de las mujeres que participan en esa primera etapa eran mujeres que ya trabajaban activamente en movimientos antiesclavistas y deciden empezar a trabajar también por sus derechos. Se dan cuenta que ahí las oprimidas y los oprimidos no eran solamente esclavos y esclavas, sino que todas las mujeres tenían una sumisión obligada y no se les estaba permitido hacer muchísimas cosas, entre ellas tener acceso a la ciudadanía, al poder. Y entonces las sufragistas inician el movimiento, inician esto como un gran movimiento masivo, y tienen una peculiaridad el movimiento sufragista norteamericano. Tienen la habilidad para pasar la estafeta a siguientes generaciones, porque las sufragistas norteamericanas tardan 70 años en conseguir el reconocimiento a su derecho al voto. Y también hicieron cosas espectaculares. Si ustedes pueden apreciar, hacían desfiles que procuraban llenarlos de novedades. En una de las imágenes está Inés Milholland en un desfile de mujeres hacia marzo de 1913 en un caballo y llevaban capas, procuraban hacerse notar en los desfiles de manera espectacular. En otra de las láminas están estas mujeres desfilando con pancartas en las que juntaron 1 millón de firmas exigiendo el derecho al voto en Estados Unidos. Esa marcha fue en 1917 en la Quinta Avenida en Nueva York. En el caso de las mujeres británicas, estas imágenes pertenecen a las mujeres británicas, ellas diseñaron también estrategias muy novedosas, estrategias que tuvieron que ver también con la espectacularidad, pero hubo un momento en el movimiento sufragista británico en el que pierden la paciencia y toman medidas mucho más agresivas e incluso violentas. Nunca mataron a nadie, nunca lesionaron a nadie. Los movimientos sufragistas no dejaron ningún muerto, dejaron algunas muertas, eso sí, y eso vino en consecuencia. Aquí tenemos en esta imagen a Annie Kenney y a Christabel Pankhurst. Christabel Pankhurst fue la hija, una de las hijas de una de las grandes lideresas del movimiento sufragista británico en su segunda etapa. Aquí tienen a Emmeline Pankhurst pronunciando un discurso en Nueva York, estuvo varias veces en Estados Unidos, la mayoría de ellas exiliada. Se autoexiliaba antes de que la detuvieran, llegaba a Estados Unidos y la protegían ahí las sufragistas británicas. No les fue muy bien a las sufragistas. Cualquiera que tenga la tentación de pensar que los movimientos sufragistas fueron tersos, amables, dulces y fue como tomar té con galletitas a las 5 de la tarde,
no sabe nada de los movimientos sufragistas. Las mujeres sufragistas norteamericanas y británicas se enfrentaban al Código Napoleónico y a unas estrechas y rígidas normas sociales, de modo que fueron encarceladas muchas veces. En el caso del movimiento británico, su movimiento se consideró un delito, fueron encarceladas muchas veces. Ellas deciden ponerse en huelga de hambre, ellas estaban en las cárceles como presas comunes, no como presas políticas, y su movimiento, cuando deciden ponerse en huelga de hambre, fueron obligadas a alimentarse, se les alimentó por fuerza con tubos nasales o tubos por la garganta, y a muchas de ellas dañaron su salud, su integridad, y algunas tiempo después fueron muriendo a consecuencia de los malos tratos que recibieron en este proceso. Terzo no fue nada. Las sufragistas norteamericanas y británicas trabajaron durísimo por el derecho al voto de las mujeres, y de ellas recibimos una enorme influencia en México. ¿Quiénes inician el sufragismo, las acciones del sufragismo en México? Lo inician sobre todo grupos de mujeres que tenían que ver, que sabían leer y escribir, cosa que no todas las mujeres sabían en esa época. Mujeres que lucharon en la independencia, siglo XIX. Lo iniciaron también periodistas, las primeras periodistas mexicanas, que también a menudo eran escritoras y periodistas, o primero periodistas y luego escritoras, y maestras. Las maestras tuvieron un papel fundamental en el trabajo para exigir derechos políticos para las mujeres. La primera referencia de que se tiene noticia fue en 1821, en Zacatecas. Un grupo de mujeres zacatecanas exige el derecho al voto y dice que han aportado todo y más a la lucha de la independencia y que por eso merecen ser ciudadanas. Hay otros nombres de muchas sufragistas brillantes, muchas sufragistas que apostaron también todo a esta causa. Solo nombro a algunas: Dolores Jiménez Muro, Laureana Wright, Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña, Columba Rivera, María Sandoval, Dolores Correa, Adelina Cendejas. A muchas de ellas y a otras las vamos a ver después nombradas en el proceso de la Revolución Mexicana. Hay otro antecedente en 1890 donde se encontró hace poco una carta de Rafaela Varela que le dirige a Porfirio Díaz con cientos de firmas de mujeres que exigen su derecho al voto. Hay también el testimonio en 1856 de 81 mujeres que se dirigen al Congreso Constituyente para exigir derechos políticos. Esto y más lo pueden ver aún, me parece que estará hasta diciembre, en lo que se llama la Caravana de la Paridad. Está en línea, Caravana por la Paridad, y tienen ahí un gran recorrido en donde podemos rescatar el nombre y las acciones de algunas de las mujeres en México. Algunas de las otras mujeres que participaron activamente en la lucha por los derechos políticos, en Yucatán sin duda Elvia Carrillo Puerto, que también luego trabajó en el centro del país. Sin lugar a dudas está Ermila Galindo. Ermila Galindo fue una de las grandes sufragistas mexicanas. Ella solicita por escrito a los constituyentes de 1917 que se inscriba ahí el derecho al voto de las mujeres, y ya habíamos mencionado a Adelina Cendejas. En el tiempo, avanzando más o menos rápido, encontramos a Esther Chapa. Miren esta fotografía de Margarita Robles de Mendoza, voto femenino. Encontramos después a María Lavalle Urbina y a Amalia Castillo Ledón. La lucha del sufragio en México no se constituyó como un movimiento social tan poderoso, tan organizado y tan fuerte como lo fue el norteamericano o el británico. Se trató básicamente de varias mujeres que a ratos organizadas, a ratos en su quehacer diario estaban exigiendo derecho al voto. Pero hubo un momento en el que sí fue un movimiento organizado. 1923 se crea el Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, donde había más de 50,000 afiliadas, y ahí estaban por primera vez en esa década y en la década de los 30, mujeres obreras, campesinas, universitarias, mujeres que ya estaban trabajando en el servicio público. Ahí hay un momento
luminoso en nuestra historia de muchas mujeres organizadas luchando por derechos políticos de las mujeres. Si lo viéramos en una línea del tiempo, quiero partir del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1923, donde ya vemos un movimiento mucho más organizado exigiendo derechos políticos. Se llega a una iniciativa que introduce al Congreso Lázaro Cárdenas. Esta iniciativa recorre todo el camino legal que hay que recorrer, recibió incluso la aprobación desde luego de la Cámara de Diputados, recibió la aprobación de congresos locales y luego la guardaron en el cajón del archivo muerto y nunca apareció en el periódico oficial, con lo cual nunca se hizo legal. Siguió el trabajo básicamente con cabildeo en el gobierno y en algunas instancias internacionales. Ahí Amalia Castillo Ledón tiene un papel fundamental, María Lavalle Urbina también. Están trabajando desde dentro de las oficinas exigiendo derecho al voto y en ese ínter hay en muchos estados de la República se va reconociendo el derecho al voto de las mujeres. Finalmente en 1947 se reconoce nuestro derecho a votar, pero solo en elecciones municipales, y en 1953, ahí sí, finalmente se reconoce nuestro derecho a la ciudadanía. Votar era una cosa, ser electas ha sido una carrera complicada, porque empezamos a llegar de una en una y a duras penas. Y entonces, las mujeres que ya habían aprendido el camino de las sufragistas, se organizaron. Aquí, en esta etapa de la década de 1990 al 2008, vamos a ver legisladoras de distintos partidos políticos haciendo alianzas para reformar leyes. Y también vamos a ver movimientos organizados de mujeres luchando junto con las legisladoras y en otros estados, en otros espacios, para que cada vez más mujeres lleguen a espacios de poder político. En 1993 se abre la primera puerta en lo que era el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Abrió tantito la puerta para decir que sería bueno que los partidos postularan mujeres. No lo dice así, pero más o menos esa era la intención. Y esa puertita costó mucho. Hay mujeres que abrieron esa puerta, que viven, que están entre nosotras todavía ahora trabajando por la paridad. En 1993 se da el gran brinco. Ahí por primera vez sí se habla de cuotas de género, en 1996, y ahí se habla de no más del 70% de un mismo género. En los hechos estábamos empezando a apostar por pequeños porcentajes para ir ganando cada vez mayores espacios en los cargos de elección popular. El 30% era más o menos lo que empezó a solicitarse en distintos lugares del mundo, parecía un buen punto de arranque. La tercera parte de todo un conglomerado era para empezar. A 2002, de 1996 a 2002, habían pasado ya varios años, pero no había pasado mayor cosa con el tema de las cuotas. Habíamos hecho reformas, en 2012 se hace una gran reforma donde se hacen varias precisiones, se introducen sanciones a los partidos que la incumplan y ahí se mete la cuña de la excepción. Ahí es donde meten que habrá una excepción al cumplimiento de la regla, siempre y cuando las candidaturas se elijan mediante, y en distintos estados decían distintas cosas, mediante voto directo, mediante voto democrático. El punto es que ese fue el gran muro, porque tenían cierta escapatoria los partidos para no cumplir con las cuotas de género, con la ley de cuotas de género. Y así llegamos al 2008 en otra reforma. Todas estas reformas, desde el 96 al 2008, aunque en 2008 se aumentó el porcentaje del 60-40, realmente lo que buscábamos era ir afinando los mecanismos para que los partidos políticos postularan más mujeres.
Este camino de las cuotas de género tampoco fue terso, tampoco fue sencillo, repito, pero requirió las alianzas de mujeres y muchas de ellas están ahora caminando entre nosotras para exigir paridad. Hay un punto de quiebre. En 2009, los partidos organizan, planean que las mujeres soliciten licencia una vez que tomen posesión como diputadas, para que le dejen su cargo al suplente, que ¿qué cree? Era hombre. Ese evento hizo que muchas mujeres que trabajan por los derechos políticos de las mujeres dijeran, hasta aquí llegamos, se acabó. Y entonces dio lugar a que nos organizáramos, nos reorganizáramos en una gran red que se llama Mujeres en Plural, Red Nacional Mujeres en Plural. Y empezáramos a afiliarnos, a buscar conexiones, a buscar contactos con otras redes que ya estaban operando en distintos estados de la República. Empezamos a encontrar las coincidencias y decidimos trabajar unidas por la paridad. En estas redes, en general, tanto en los estados de la República como en esta Red Nacional Mujeres en Plural, estamos mujeres que no militamos en ningún partido político, que militan en distintos partidos políticos. Hay artistas, hay intelectuales, hay académicas, hay de todo. La única meta es la paridad y empezamos a trabajar en distintas acciones. Una de esas acciones es memorable, porque esa acción abre la puerta de la que hoy estamos hablando. En el proceso electoral 2011-2012, un grupo de mujeres de la Red de Mujeres en Plural, con una estrategia diseñada por integrantes de Mujeres en Plural, entre las que se encontraba Clara Scherer, Silvia Hernández, mujeres de otros partidos, diseñan una estrategia y mujeres impugnan, hay un juicio de impugnación, impugnan y esa impugnación da lugar a la sentencia 12624, una sentencia histórica que en esencia lo que hace es quitar el muro de la exclusión y decirle a los partidos, la ley hay que cumplirla. Silvia Hernández, una vez que se emite la sentencia, dice, acabamos de abrirle un boquete al muro de Berlín. En efecto, era como abrirle un gran boquete a ese muro. Le acabábamos de abrir un boquete al muro de la exclusión. Y a partir de entonces, todo ha sido ir derribando el muro para construir igualdad. Estos son los resultados. En esta gráfica ustedes pueden apreciar cómo fueron las mujeres llegando a la Cámara de Diputados desde 1994, en donde ya hay cuotas de género, hasta el 2015, que es la elección más reciente. ¿Ven el aumento? Fíjense cómo cuando había cuotas de género, nuestra representación en la Cámara de Diputados iba a ratitos para arriba, a ratitos para abajo, subíamos un poquito, bajábamos un poquito. A partir de la sentencia 12624 tenemos una gran alzada y ahora con la paridad llegamos al 42%. Estamos entre los países con mayor representación de mujeres en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores, ahí todavía no ha llegado la paridad. Acuérdense que la Cámara de Senadores elige cada 6 años, de modo que todavía en 2008 vamos a ver los resultados de la paridad. Pero miren ustedes el gran brinco que da una vez que se emite la sentencia 12624. Pasamos del 16.4% de senadoras a 30%, casi el doble. Funciona. Nada más que tenemos que apuntalarlo legalmente. Conclusiones. No somos huérfanas. A menudo las mujeres que avanzan en política, que participan en política institucional, sienten que están solas y que empiezan el camino. No somos huérfanas. Políticamente provenimos de un gran linaje de mujeres libres que ha venido trabajando, que ha venido realizando acciones, planeando estrategias, haciendo alianzas con otras mujeres
para tener lo que ahora tenemos. Tenemos un enorme pasado de mujeres libres. Las invito a que busquen los movimientos sufragistas y verán cómo tenemos una gran herencia. Somos legítimas herederas de las sufragistas, legítimas herederas de las sufragistas, legítimas herederas de las mujeres que trabajaron por las cuotas de género. Esas mujeres lucharon con este momento, pensaron, soñaron en este momento, en que un día íbamos a estar en la puerta de compartir el poder. También somos herederas de las mujeres que están trabajando muy duro en las sentencias, en los tribunales electorales, que están impugnando para que eso dé lugar a sentencias y a jurisprudencias. Ustedes que son mujeres en política institucional, siéntanse legítimas herederas de todo ello. No es una concesión, no estamos arribando de la nada. Tenemos más de 2 siglos trabajando por nuestros derechos políticos. Tenemos más de 2 siglos trabajando por la mitad del poder. Ustedes son legítimas herederas de ese movimiento, legítimas herederas de todas esas mujeres que antes y ahora estamos trabajando por la paridad. Nos toca recorrer nuestro trecho y nuestro trecho tiene nombre, se llama paridad. Es un nuevo horizonte, hay que recorrerlo juntas. Nos vemos en el próximo módulo. En política se dice paridad. Paridad para legislar. Paridad para gobernar. Paridad para dirigir. Las mujeres somos fuerza, las mujeres somos pasión. Somos libertad, somos responsabilidad. En México las mujeres somos mayoría. Y solo queremos igualdad. Y la igualdad es la mitad de todo. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. PRD